Y vamos a leer allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 25. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Dirigido al ministerio de alabanza. Amén. Capítulo 25 del primer libro de Crónicas. ¿Todos listos? Los que no tengan, miren la pantalla. Amén. Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaban bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedetún, Gedalías, Serí, Jesaías, Asabías, Matatías y Semeí, 6, bajo la dirección de su padre Jedetún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Y en el primer libro de Crónicas, el mismo libro, capítulo 9, el verso 17 dice: y los porteros, Salún, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salún era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Amén. Hermanos, oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, y alabamos, oh Dios, bendecimos tu nombre santo, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos, vamos a aprovechar este tiempo bien aprovechado para la meditación de la palabra del Señor. Todos los ministerios que se nombran en la iglesia, todos ellos son importantes. Amén. Todos son importantes. Tienen sus funciones y sabemos que cada uno de ellos ayuda a elevar el nivel moral y espiritual de la iglesia en general. Pero en esta mañana hay que resaltar aquellos ministerios que el gran rey David estableció, tanto para la época del tabernáculo como también para el futuro del templo. Distribución de músicos y cantores. Acabamos de leer el texto. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de ¿quién? De Asaf. La alabanza, entonces, hermanos, es todo un ministerio. Amén. Tengan muy presente eso, que la alabanza es un ministerio. Y por ser un ministerio, entonces, los cantores deben llenar también, como lo hicieron en la época del rey David, los requisitos. La palabra ministerio viene del latín ministerium, que es cargo para ser ejercido. Es una bendición, es un privilegio. Tómelo así.
ministerio de alabanza, como también los grupos de apoyo, los músicos, quienes tocan la batería, quienes tocan la organeta, quienes tocan el bajo, la guitarra. Es un privilegio, y por ser un privilegio de alto honor, deben hacerlo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Estaba mencionando hace un momento al hermano Adolfo que anteriormente, en los comienzos de la iglesia, los instrumentos que se tocaban era el acordeón. El acordeón. No había iglesia, grande o pequeña, que no tuviese un acordeón. Y en aquella época, los pastores de ese tiempo aprendieron a tocar magistralmente el acordeón. Y el maestro de ello fue el hermano Larsen. Amén. Y aún todavía en la costa, el acordeón prevalece en las congregaciones. Y los instrumentos, cuando llegamos a una congregación aquí en Antioquia, en el occidente, que había sido evangelizada allá por los cordobeses, era el acordeón, la carrasca y el timbalcito, y una guitarra que sonaba más por la espalda que sonaba, pero que la sonaban. Y una pandereta, eso lo llaman comúnmente una murga, una murguita. Y qué bendición tan grande, hermanos. Cómo se sentía la presencia de Dios, porque aquellos que tocaban esos instrumentos lo hacían de una manera magistral y en la unción del Espíritu Santo. Eso hay que tocarlo en la unción del Espíritu Santo. No con tanto profesionalismo, sino que sea el mismo Señor quien, hermanos, dirija los dedos en ese teclado, en ese bajo, en esa guitarra, en esa batería. Ahora ya, gracias a Dios, creo que a partir de hoy se establecerá el grupo de panderos. Amén. Y qué bien suena el grupo de panderos. Pero todas estas jovencitas que van a participar en el grupo de panderos deben tener un principio muy grande: entera consagración y testimonio al Señor. Porque son primeramente para honra y gloria del Señor y para que Él las vea, y también son vistosas en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es todo un ministerio. Amén. Por eso, ministro viene del latín, que es minister, es siervo, el que ejerce los proyectos de otro. Aquí presente y delante de ustedes hay un siervo. Amén. Hay un siervo. Se le ha dado el título de pastor, pero es un siervo que sirve. Amén. ¿A quién? A la comunidad, que le sirve también al Señor, porque está ejecutando el proyecto de ¿quién? El proyecto del Señor de la gloria. A Él tengo que responder por ustedes. Amén. Eso se lo digo a toda congregación donde he tenido la oportunidad de servir por la gracia del Señor. Termino mis labores allí, tendré que responder delante del Señor un día por ellos, por los otros, y de turno por ustedes. ¿Cuántos damos gloria al Señor? De tal manera
que el ministro o el siervo que ejecuta los proyectos de otro. Es la persona escogida por el jefe de gobierno para dirigir la administración central de un gran servicio. De tal manera que todos los ministerios han sido nombrados por un gobierno central, que en este caso a nivel local, ¿quién es? El pastor y una junta de diáconos. ¿Con qué fin? Hermanos, con el fin o el propósito de prestar el servicio al Señor. Y qué importante es contextualizar esto. David es el gran jefe del gobierno. ¿Y por qué él es el gran jefe del gobierno? Porque él es el organizador del culto en el templo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si usted lee todos estos pasajes que tienen que ver con la organización de los porteros o ujieres en la actualidad, como se les llama, o el grupo de recepción. Si ustedes ven también la organización del grupo o ministerio de alabanza y otros tantos más servicios en el templo, fue el rey David quien lo hizo. Tal como vemos, podemos observar que David era un hombre protocolario. Amén. Que le daba altura a los asuntos del Señor. Por eso en esta mañana se ha hecho lo que se hizo, darle altura al ministerio de alabanza, para que el ministerio de alabanza vaya tomando mayor responsabilidad. Ya ellos saben que no lo hacen por presión o por obligación, sino por ese sentir, esa alegría, ese gozo que hay en sus corazones de poderle servir al Señor. Y que si lo estamos haciendo bien, hermanos, vamos a dar otro nivel, hacerlo en excelencia. Amén. Amén. En excelencia. Porque las cosas para el Señor siempre deben ser, ¿qué? Excelentes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso la administración central del culto en ese momento era la alabanza. Hay algunos que no les gusta mucho la alabanza y ay, pero es que esa cantadera y cantan y cantan y cantan, cantan más que un turpial y un sinsonte. Hombre, si es que si cantan más que un turpial y un sinsonte, si algunos de los cánticos bonitos que hay es el del turpial y el del sinsonte. Amén. Pero la actividad central del culto en el templo era la alabanza. Amén. Claro que en esta mañana no vamos a dar rienda suelta para que el ministerio de alabanza se tome todo el culto las 2 horas y cante y cante y cante, cuando también hay que hacer otras cosas para el Señor. Porque todo, hermanos, tiene su tiempo. Todo tiene también su orden. Amén. Amén. David entonces estableció los músicos y cantores que desempeñaron un papel muy importante en el reino de David, debido a que el monarca le concedió alta prioridad a las actividades del culto y él mismo era un músico de gran excelencia. Y vamos a mirarlo allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Por eso es que él organizó la alabanza, porque desde muy niño, desde su adolescencia, mientras que estaba cuidando los rebaños de su casa, él tocaba ¿qué? El arpa. Amén. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano
de Saúl. De tal manera que cuando nosotros estamos en angustia, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando estamos rodeados de tantos temores, hermanos, lo primero que debemos hacer es levantar nuestra voz en alabanza y cántico al Rey de la Gloria. Es la manera como se disipan todos esos problemas. Trae gozo y trae alegría a nuestro corazón. Observamos entonces cómo David, él canta al Señor y lo hace con todo su corazón para ser librado de sus enemigos. Por eso sí, dice la Biblia muy claramente que nosotros debemos tener ese cántico en nuestro corazón. Amén. También hay algo muy importante, ministerio de alabanza, que ustedes lo deben tener en cuenta en esta mañana. La actitud con que venimos para alabar al Señor. Porque es una manera como ustedes ayudan también a la predicación de la palabra de Dios. ¿Lo creen? Pues si lo dudan, entonces vamos a mirarlo por la Escritura. ¿Qué dice? Observemos. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedetún. ¿Para qué? Para que profetizasen ¿con qué? Con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio fue. Observemos entonces, ¿quiénes eran estas personas? Personas idóneas. Personas idóneas. Y eran levitas, a quienes se les dio también la vestidura sacerdotal, porque ellos cuando se presentaban a alabar al Señor, se vestían con efod. Amén, con efod blanco, algo así como una ¿qué? Una túnica. Por eso para venir a alabar al Señor aquí no se puede venir vestido de cualquier manera. Hermanos, hay que respetar al Señor y hay que respetar también a la iglesia. No se puede venir vestida de cualquier manera. Uno para ir de pronto a una fiesta o un matrimonio se pone la mejor pinta que tiene en la casa. ¿Es así o no es así? Se pone la mejor pinta que tiene en la casa. Inclusive que hay parejas que se van a casar y en la tarjeta colocan también el vestido. Amén. Se les invita con vestido blanco, por ejemplo, si es en tierra caliente, que va a hacer, por ejemplo, alguien que va a celebrar un matrimonio en Santa Vida Chica, pato encorbatado. Pero eso sí, se va con su camisa blanca, le permiten el pantalón blanco, en fin, para que esté cómodo. Al estar acá, hermanos, hermanas, hay que hacerlo con altura. ¿Por qué? Porque allí a los cantores se les vistió de efod, se les vistió de túnica sacerdotal. Amén. Con todo el respeto que se merecen los de alabanza aquí y allá y más allá y donde he estado y me ha tocado ahora esta enseñanza, y aquí sobre todo que tenemos esa bendición, ese privilegio de transmitir y que en estos momentos nos están escuchando. ¿Por qué se ha solicitado que tanto el ministerio de alabanza como algunos de los que gustan de la plataforma estén allá escuchando de frente al pastor? La razón,
es que hay mucho entretenimiento, hay mucha lisamiento de cabello, de pronto las falditas están muy cortitas. Entonces, ¿y qué van a bajar cuando no hay de bajar? ¿Qué van a bajar cuando no hay de dónde bajar? ¿Ah? No, no hay de dónde bajar. Entonces, por eso, hermanas, hermanos, todos los servidores debemos servirle al Señor con altura, y no solamente en el ministerio de alabanza, sino en todos los ministerios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Entonces, observemos que los cantores están profetizando. Por eso, cuando se está cantando al Señor, conecte su mente con ese cántico. Amén. Cuando usted esté cantando, por ejemplo, ese coro: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Conéctese usted, hermanos, ese coro, conéctelo allá en su corazón, y de esa manera se lo está conectando a la iglesia. Y cuando la iglesia está cantando juntamente con usted ese coro, la iglesia está vibrando de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque allí hay un grupo de cantores que les está profetizando la importancia de estar en la casa del Señor, el gozo que se siente venir a este lugar, la alegría que hay al reencontrarnos después de una semana de trabajo los unos con los otros para saludarnos en el Señor Jesucristo. Amén. Pero si se canta por allá sin sentido, sin actitud de ninguna clase, entonces prácticamente eso es como sobar quién sabe qué por el cuerpo, porque no se siente nada. La iglesia vibra en la alabanza cuando los cantores y los músicos vibran también en el espíritu, profetizando la palabra al pueblo de Dios. Por eso, los que tocaban los instrumentos y cantaban eran algo más que músicos. Se trataba ¿de qué? Hermanos, se trataba de líderes que profetizaban en medio de los cánticos. Por eso, hermanos, es lamentable cuando de pronto algunos llegan a creer que al Señor hay que ayudarle, que para que se sienta la bendición de Dios, y que es que hay que echarle una manito al Señor en alabanza. Están más equivocados y perdidos que un perrito, como cuando cae de un trasteo. Están embolatados. Al Señor no hay que ayudarle en eso. Y entonces comienzan a ponerle humo, es que el altar, y a apagar luces, y a poner luces centellantes. No, el Señor no necesita de eso. Eso lo colocan allá las tabernas, los bares y todos esos lugares ocultos que apagan luces, y ustedes saben que las tinieblas en esos lugares son tinieblas de muerte, y aquí lo que hay es luz. Aquí lo que hay es luz, y luz abundante. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y hubo una época en que entonces también trataron de meter el trencito y el perrito y no sé cuántas cosas más. Cuando menos piensa, resultan ahí bailando chambeta.
¿Sí? ¿Por qué? Porque le están dando rienda suelta a la carne. ¿Ah? Le están dando rienda suelta a la carne. Y creen que no, que ahí es donde está el Espíritu Santo de Dios. No, Señor. Y 1000 veces en Pentecostés no sucedió eso. En el templo tampoco sucedió eso. Amén. Lo cierto fue que cuando Salomón hizo la dedicación del templo y después de esa sección de alabanza, de cánticos y de esa oración tan maravillosa que Salomón hizo en la dedicación del templo, dice la Escritura que del cielo cayó ¿qué? Cayó fuego y consumió el holocausto. La presencia del Señor se dejó sentir. Amén. Por eso, hermanos, todos los que cantamos al Señor, hagámoslo para Él, con toda esa humildad. Por eso los músicos y cantores debían ser personas idóneas. Cuando se habla de persona idónea es que debe, hermanos, llenar los requisitos. Esa palabra viene del latín idoneus y es conveniente, propio para un oficio, para una labor, para un trabajo. Ay, es que el hermano fulano del tal tiene un testimonio tan lindo, tan bonito, y pongámoslo en alabanza, y resulta que tiene más voz para vender empanadas que para glorificar al Señor. La persona idónea es la persona que sabe qué entonar, que entona. Amén. Que tiene su testimonio, que está dispuesta para esto. Y dice, para la obra del ministerio. Obra. Esa palabra obra viene del latín que es ópera, es el resultado del trabajo en acción. Por eso yo le aconsejo de pronto, no he visto esa situación porque acá, gracias a Dios, tanto los músicos como los cantores tienen conocimiento de nota. Amén, tienen conocimiento de nota. Y entonces ya van a decir por la mayor, por la menor, o por yo no sé por dónde, pero por alguna cosa dicen ahí. ¿Por qué? Porque tienen ese conocimiento. Pero qué tal como en tantas otras ocasiones. No es que yo canto para el Señor, sí, pero es que el Señor está en medio de las alabanzas de su pueblo y para Él hay que hacerlo bien. Entonces arrancan de pronto con un ¿qué? Con un tono bajo o muy alto, altísimo, que la iglesia no puede acompasar con ellos. Y él está en ese tono alto y la iglesia y ya no puede. Y eso se oye que muy disonante, muy disonante. Entonces lo mejor, párela. No, hay un dicho que dice que cuando uno se mete por cualquier parte, a cualquier parte sale. Pero aquí no es así. Aquí sí hay que pararle y empezar de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo. Porque es para el Señor que lo estamos haciendo. Y hay que entender, hermanos músicos y cantores, que al estar ustedes acá, ustedes están dirigiendo para que el pueblo, ¿para que el pueblo qué? ¿Para que el pueblo qué? Parece que no saben qué es lo que el pueblo espera de los cantores, para que el pueblo cante. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos ahí solamente como espectadores, sino también como participantes de la alabanza al Señor. Amén. Amén. Entonces, es el pueblo a quien le encanta en gran manera cuando el ministerio de alabanza en pleno le está cantando al Señor con muy buena armonía. Gloria a Dios. Aquí la hay. Pero entonces son términos generales que es necesario enseñarlos
para que si alguna deficiencia hay, entonces también sea superada. Amén. La acción es poner por obra todos los medios para conseguir, hermanos, un fin. Entonces, en esta mañana, cuando hablamos de este ministerio, es un ministerio que está siendo dirigido también ¿a quién? A la gente. Y vemos algo tan importante, hermanos, de alabanza, es cómo la gente, cómo la iglesia, cómo los hermanos, cuando están conectados con los que acá están, la presencia del Señor se manifiesta grandemente. La presencia del Señor se manifiesta a tal punto que hay lenguas, a tal punto que hay profecía. Amén. Hay derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, en una parte muy importante del culto, donde, hermanos, es lo que de pronto en el latín se llama la liturgia, que se usa tanto para el servicio sacerdotal como para el acto de dar con altruismo. Entonces nosotros damos la mejor alabanza al Señor y lo hacemos con altruismo. Amén. ¿Por qué? Porque es para exaltar al Señor de la gloria. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Entonces, eran personas también instruidas. Qué bonito cuando se convoca a un ayuno y entonces los de alabanza, si es para el ministerio de alabanza, listo, ahí está, en el ayuno. Hoy se convocó a un ayuno, seguramente vino un buen grupo del ministerio de alabanza, estuvieron presentes delante del Señor. Que cuando se les convoca a un taller, a una conferencia, a un conversatorio sobre la alabanza, cómo superar algunas deficiencias, estar ahí. Amén. Porque es que al Señor Jesucristo es a quien le estamos sirviendo. Ahora, no había acepción, pequeños como grandes, maestro como el discípulo, lo hacían por turnos y sin reparos, y eran personas, hermanos, humildes. Amén. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Eran personas que, si algunos vivían, hermanos, en comunión, en armonía, eran quienes, los cantores. Hay que entender, hermanos, que el grupo que más ataca el enemigo es precisamente a la alabanza en la iglesia. Amén. Vemos cómo de pronto alguien comienza el servicio al Señor en la alabanza y ya entonces el enemigo lo está ¿qué? Huyendo. ¿Cuántos cantores, solistas, dúos, grupos musicales a lo largo de la historia de la iglesia no han permanecido? ¿Por qué? Porque se dejaron calentar el oído del enemigo. Llegaron a una iglesia y no falta por ahí alguna pequeña Dalilita. Y ay, tan lindo que canta, ay, tan hermoso que canta. Ay, como es del lindo, ay, como es del lindo. Y comienzan a calentarle en disque los oídos. Y cuando unos piensan, ¿terminan dónde? ¿Dónde terminan? ¿En dónde? Bueno, en el mundo y puntos suspensivos, y de ahí para allá, usted se imagina todo lo que puede suceder. ¿Y pierden qué? El ministerio. Pierden la credibilidad. Amén. De tal manera que si un ministerio hay que cuidar, y bien cuidado,
Es el ministerio de alabanza, es la oportunidad que el Señor le ha concedido. Y no solamente ese ministerio, sino todo el servicio que el Señor nos ha concedido por su gracia. Amén. Valoremos esa bendición. Que de allá del auditorio no haya quien esté dando dedo a los de acá. Uy, y mírenlo allá, y mírenla allá. Y una cosa es aquí y otra cosa es afuera. ¿Ah? Estamos, hermanos, inaugurándonos un año. Raíces y linaje. Raíces y linaje. Y hay que volver a esos principios. Es que es una nueva generación. Es que es una nueva generación la que se está levantando. Sí, Señor, es una nueva generación la que se está levantando. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo los de la vieja generación? ¿Siguiendo la corriente del mundo? ¿Siguiendo las tendencias del mundo? ¿Codeándonos con el mundo que porque es la nueva generación? No, Señor. No. La santidad conviene. ¿A dónde? ¿A dónde conviene la santidad? Porque si los fundamentos fuesen destruidos, si los fundamentos fuesen menoscabados, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Por eso, hermanos, hay que tener muy presente eso en todo. Yo creo que le estoy adelantando como que la enseñanza para la tarde a los ministerios para que salgamos más tempranito de la tarde. Todos los ministerios, ministerio de alabanza en general, llamados a mantener esos principios, esas raíces, porque linaje de Dios somos. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Y a su nombre. Entonces no nos dejemos llevar tanto por las tendencias, sino que debemos andar a la par de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Bien, hermanos, entonces, en esta mañana, ya la parte para el ministerio de recepción, lo tendré también en su momento. Amén. Amén. Pero lo cierto es que ustedes, ministerio de recepción, también hay una enseñanza por la palabra de Dios preciosísima. La altura que el Señor Jesús le da a este ministerio en la iglesia, empezando porque allí en la organización del culto en el templo se tuvo en cuenta, hermanos. Y les voy a hacer un pequeño adelante en estos 3 minutos que me quedan. Los netineos. ¿Quiénes eran los netineos? En el primer libro de Crónicas, capítulo 9, verso 2, fueron los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades con los israelitas que llegaron del cautiverio. Ellos fueron sacerdotes levitas y sirvientes del templo. El nombre netineo quiere decir dado, es dar. Los netineos se dieron al servicio del Señor. Amén. Ellos fueron dados al servicio ministerial del templo. Y entre las funciones honoríficas que tenían los netineos estaban el ser porteros, lo que hoy conocemos como recepcionistas o vigilantes. Y mire, estaban encargados de cuidar el templo. Amén. Están encargados de cuidar el templo. Eran felices. El templo acá no solamente lo constituye este auditorio. Qué importante es que cuando termine un culto, 1 o 2 de los hermanos vaya y
pegue una revisadita, le ayuden a la hermana Mary y al hermano Héctor, quienes son los que nos colaboran acá, y dar una revisadita por allá por el segundo piso, por allá por las aulas. Eso era lo que le correspondía a los netiveos. Estaban dados al servicio. Amén. Amén. Estaban encargados de cuidar el templo. Eran los guardianes de la puerta. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 4. Estaban encargados de cuidar la entrada del templo. Primer libro de Crónicas 9:23. Es un adelantivo que les voy haciendo para el próximo culto o los próximos cultos que tengamos con ustedes. Encargados de proteger el arca. Y oiga, algo tan importante: vigilar la colecta y distribución de las ofrendas. Por eso, a partir de hoy, ustedes pudieron observar, y se va a nombrar un hermano, especialmente un hermano, que se encargue de asignar en todos los cultos, Dorcas, jueves, sábado, domingo, y bien uniformaditos, de colectar la ofrenda. Amén. ¿Estaremos de acuerdo? Porque así estaba establecido allá en el templo. Es que en muchas ocasiones, cuando se va a colectar ofrenda, comenzamos usted a dar dedo. No, entonces las cosas con su orden es muy bonita. Amén. Entonces ya sabemos que el ministerio de recepción se encargará de colectar las ofrendas y entregárselas ¿a quién? Al tesorero. Y vamos a organizar allí de pronto, en aquella piecita, de pronto, hermano Freddy, una tablita plegable que se pueda, porque es que cuando llegan acá para comenzar a devolver, eso se ve tan horrible. Son los 3 hermanos, 4 hermanos ahí apurando, devolviendo, pero allá en aquel cubículo se organizará de pronto una tablita así plegable que se pueda pegar y pueda entrar allá, para que no demos eso, que eso se ve inclusive por él. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Me ayudarían en eso? Bueno, gloria a Dios. Yo sé que somos un pueblo muy dispuesto a hacer las cosas para el Señor. Entonces, los porteros, recepcionistas o vigilantes debían ser levitas. Otros oficios del servicio que tenían los netineos: sacerdotes levitas de segundo rango allá en el templo, era cuidar de los utensilios para el ministerio, cuidar de las vajillas y de todos los utensilios del santuario, cuidar de la harina y el vino y el aceite, del incienso y las especies. En otras palabras, cuidar, hermanos, de que todo en el templo, en la iglesia, esté en su debido orden. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Los hermanos de recepción de acá han querido cambiar su uniforme. Tienen como 2 uniformes. El que tiene estos, a ver, el nuevo uniforme, ¿cuál es? Venga pues, hermano Arnoldo, usted que me grandotote y bien. Y la otra hermana, venga usted que vea. Todos estos 2 uniformes están muy, muy bonitos. Entonces, hágase, no es cosa atrás de mí, hermano. Ahí están los uniformes, vea. El varón